Hablemos de la música disco. Hoy vamos a hablar de uno de los géneros musicales más populares e influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a ver cuáles son sus características, su historia, algunos artistas que caracterizaron esta época, cómo se compone un tema de música disco y cómo su influencia fue tan grande que llegó a definir las modas musicales de las siguientes 3 décadas. Este también es parte de una serie de videos que estaremos dedicando en el canal a analizar diversos estilos musicales, y conforme vaya pasando el tiempo iré subiendo más videos con respecto a otros estilos como el rock, el pop, el jazz, la música folclórica, inclusive de otros artistas en específicos, composiciones, características y legendarias de toda la historia musical. Mi nombre es Emi Mejía y esto es Hablemos de. Disco es un derivado natural de dos géneros principales. Por un lado tenemos principalmente la influencia del R&B, abreviación del género conocido como Rhythm and Blues, lo que lo convierte, al igual que el rock y el pop, en un derivado de este. Por el otro lado tenemos ciertamente la influencia de la música pop de finales de los 60 y principios de los 70. El lugar donde la música disco dio inicio fueron en las ciudades de Nueva York y Filadelfia. En todos estos lugares fue donde se dio y se gestó el nacimiento de este movimiento. La música disco recibió la influencia de estos dos géneros, del pop y del rhythm and blues, de finales de los 60 y principios de los 70. No obstante, también recibió la influencia de muchos otros géneros musicales, tales como la música funk, también del soul de finales de los 60. Los latinos también estuvimos en el juego con la salsa afrocubana y la samba brasileña. Porque não é mais segredo que esse. Pero posiblemente el género musical que más influyó en su desarrollo fue el llamado sonido Filadelfia. El sonido Filadelfia, como su nombre lo dice, es un ritmo musical que había surgido en esta ciudad en Pensilvania y que también empezó a sonar poco a poco en Nueva York. Consistía en querer fusionar los ritmos de baile característicos de la música pop con la música orquestal, lo que le daba timbre a veces de acompañamiento de sección de cuerdas, como violines, violas, contrabajos y bajos. Posiblemente esto lo que hace que el sonido Filadelfia haya sido prácticamente el precursor más cercano del género de la música disco, solamente que claro, le faltaba la influencia de los otros géneros que posteriormente se irían incorporando. Hay que dejar claro una cosa. En la música los géneros no nacen de la nada y la música disco no fue la excepción. No fue como que alguien tomara todos esos géneros que les acabo de decir, que es el pop, el R&B, el soul, el funk, la samba y la salsa, lo fusionara con sonido Filadelfia y de ahí surgiera la música disco. Así no funciona. Si bien la música disco, como ya les he mencionado, tiene sus orígenes en el Philadelphia Sound, realmente su origen como tal, musicalmente hablando, se dio en Manhattan, en Nueva York. Esto se dio en algunos estudios, en algunas discotecas, donde se quisieron fusionar el Philadelphia Sound con todos los ritmos de las comunidades latinas y afroamericanas que vivían en esta ciudad. Uno de estos estudios famosos fue llamado Estudio 54. Entonces, que los DJs del Estudio 54 junto con otros DJs de otras discotecas decidieron poner dos tocadiscos juntos. En uno ponían la canción y esperaban a que fuera a terminar, y ya cuando estuviera cerca de acabarse la canción, lo que hacían era que bajaban el volumen y ponían el otro disco en el tocadiscos que tenían al lado, y así aumentaban el puente de las canciones y no se perdía la energía. Y como otro dato característico, en muchas ocasiones, para aumentar el puente y que la gente no se quedara así con la idea de que, pues bueno, ¿ahora qué hacemos?, algunos DJs lo que hacían era que empezaban a usar palabras y rimaban. Esto es prácticamente el germen del hip hop y de la música rap. Buscando una cosa, terminas por encontrar otra completamente diferente. Muy bien, entonces ubiquémonos. Estamos en 1964. El sonido del disco ya está completamente condensado y ya suena prácticamente en todas las discotecas de Manhattan. No obstante, todavía no hay ningún tema como tal que se haya posicionado en las listas de Billboard.
Para los que no sepan qué es Billboard, Billboard es una revista que usualmente publica a la semana las listas de las 100 canciones más sonadas. Y si apareces ya sea en el lugar 99, por lo menos ya tienes una parte de tu carrera asegurada al meter una canción tuya en estas listas de Billboard. Prácticamente en febrero de ese mismo año, el cantante y compositor afroamericano Barry White lanza el tema Loves Them, mismo que es un tema orquestal, realmente no es un tema de música disco, pero ese tema va a marcar hito y se le considera el pilar por el cual comienza la época de la música disco. Este tema lo grabó con su orquesta, pero ya también tenía algunas influencias de los ritmos que posteriormente predominarían en el ambiente musical de los siguientes 6 años. Este tema se posicionó en las listas de Billboard durante unas cuantas semanas y después sacó la canción Can't Get Enough of Your Love Baby, que también nuevamente volvió a arrasar en las listas. Y con tal de todo esto, muchos artistas comenzaron a copiar su estilo o fueron a Manhattan para escuchar la música que se oía en las discotecas y comenzar a producir sus propios temas musicales. Y ahí en adelante cae toda una oleada de temas de música disco que empiezan a arrasar con las estaciones radiofónicas y con las listas de Billboard. Temas como The Hostel de Van McCoy, o Love to Love You Baby de Donna Summer se convierten en himnos musicales y convierten a sus artistas y a sus compositores en pioneros dentro del género. Se nace el fenómeno llamado como la fiebre de la música disco, porque todos los grandes artistas de aquella época comenzaron a agarrar por ese lado, porque hacer un tema de música disco prácticamente les aseguraba por lo menos permanecer en una de las listas de Billboard, ya fuera de R&B, soul, funk, pop o en el chart 100 de la lista, que son las 100 canciones más escuchadas a la semana. Sin embargo, pese a toda esta oleada de artistas, un grupo de 3 hermanos provenientes de Inglaterra serían los que le darían un sello distintivo al género y un rostro con el cual la gente los identificaría. Comandados por su hermano mayor y su característico falsete a la hora de cantar, este grupo ya había triunfado relativamente en los años 60 y había casi taloneado a los Beatles. Pero su adhesión al fenómeno de la música disco hizo que su popular se disparara completamente. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a los Bee Gees. Un grupo de hermanos provenientes de Londres hicieron himnos con canciones como Staying Alive u otros temas, ya fueran de música disco o de las baladas suaves que también predominaron en la década de los 70 en Estados Unidos. Su popularidad fue tan grande que llegaron a firmar contratos millonarios por la suma de discos que vendieran. Por ejemplo, yo aquí tengo un disco que se llama 16 grandes éxitos de los Bee Gees, y este es uno de los discos más vendidos de la época y que más repercusión tuvo. Muy bien, luego de haber dado como este pequeño espacio de la historia de la música disco, vamos a analizar cómo se hace un tema de música disco. Lo que tenemos que tomar en cuenta de la música disco es prácticamente su ritmo que heredó de la música pop, que es un ritmo de bombo, que es la caja más, que es el tambor más grande de la batería, y la caja que es como que es el instrumento característico, así que suena usualmente bombo, caja cada tiempo, y en una que otra ocasión le meten algunos adornos con los platillos. Luego, otra característica que heredó de la música funk fue el instrumento conocido actualmente como la guitarra funk, una guitarra usualmente Stratocaster, que era una guitarra súper rítmica que sonaba usualmente más o menos como ting, 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 ting. Y eso era como lo que complementaba con la batería y le daba un ambiente súper rítmico a la música disco. Otro aspecto que heredó de la salsa principalmente fue una constante presencia de instrumentos de viento, lo cual le daba como un ambiente de fiesta, y también de la música soul heredó como los acordes alegres que motivaban a la gente pues a pararse y a también meterse a la pista de baile cuando la música sonaba por los altavoces. Y finalmente del sonido Filadelfia, como les mencioné, este sonido se caracterizaba por utilizar una constante aparición de secciones de cuerdas.
es el llamado sonido disco, que prácticamente predominaría por toda la escena musical, inclusive después de la muerte del género. Les pondré una canción que tiene prácticamente todos los detalles que les acabo de contar, junto con unas cuantas cositas más. Y la música disco tuvo gran aceptación en Estados Unidos, que hizo que la llamada fiebre de la música disco se transmitiera a otros países, inclusive ni siquiera de habla anglosajona. Por ejemplo, se expandió en España e Inglaterra, de donde vienen los Bee Gees, y ahí surgió el llamado Eurodisco, motivado entre otras cosas por los cambios sociales que se estaban viviendo. En Inglaterra, por ejemplo, se estaba viviendo la crisis de la libra esterlina, y en España se estaba viviendo el descongelamiento y la transición española luego de la dictadura de Francisco Franco. Y en Italia, la música disco dio origen a un género que se le considera precursor de la música dance contemporánea, el llamado Italo Disco, un género musical que ya había sido prácticamente desarrollado poco antes de la aparición de la música disco, pero tras la incorporación de los sonidos anglosajones y sonidos electrónicos, dieron origen al primer género musical hecho totalmente a computadora y con 0 instrumentos análogos. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Es 1976 y la música disco ya está arrasando en todas las listas. La música de disco se escucha 24/7 en todas las principales emisoras de radio de Estados Unidos, y su popularidad ya ha contagiado a otros países, tanto de Europa como de América Latina. Y fue justamente este movimiento y este fenómeno el que impulsó en aquellos años a la grabación de la película Fiebre de Sábado por la Noche con John Travolta. En esta película se narra la vida neoyorquina que se vivía al caer la noche, motivado por las discotecas que ponían música disco en sus altavoces. Se muestran temas como la vestimenta, los pasos extravagantes, las coreografías, los concursos que se hacían en el instante, pero también temas que marcaron aquella época, como la discriminación hacia las comunidades latinas en Estados Unidos, pese a que habían sido ellas las mismas que pusieron pie para la creación del género, o para los homosexuales, que eran considerados los menos deseados y los infravalorados, y la representación práctica de los enviados directos de Satanás. Pero dejando un poquito de lado esto, la película fue un total éxito, y su soundtrack, grabado por los Bee Gees y con los mejores compositores de la época, la convirtió en un éxito mediático y comercial. El soundtrack de Fiebre de Sábado por la Noche se convirtió en el soundtrack más vendido de todos los tiempos, un hecho que ninguna otra película había logrado hasta el momento. La música de la película se empezó a poner en las discotecas y vendió millones de copias, al grado de que también, si la música disco como tal ya era exitosa a nivel mundial, este éxito motivó a la grabación de películas en todo el mundo relacionadas con la música disco. Sé muy bien que habrá por ahí algún conservadorcillo o algún purista del rock que me va a decir por ahí: oye, pero no es cierto, los artistas del rock no hicieron música disco. No. We don't need no education. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Y cabe mencionar que esas canciones fueron los más grandes éxitos de esas bandas en todas sus carreras artísticas, y yo no creo que Another Brick in the Wall haya sido por su letra desafiante hacia la educación. Yo creo que más bien era por su guitarra funky super marcada. 1978 y 1979 es la época de gloria de la música disco. No obstante, también se convirtió en un problema para las discográficas. El hecho de que haya tenido tanto éxito la película de Fiebre de Sábado por la Noche y que la música disco estuviera sonando las 24/7 hizo que la gente se empezara a cansar del mismo ritmo y de los mismos artistas, lo cual provocó una crisis al interior de la industria musical.
lo cual motivó a que productores, directores artísticos y compositores comenzaran a reunir grupos de calidad dudosa o grupos de plano que ya estaban meramente prefabricados para cierto público, siendo los más exitosos un grupo de 5 personas extraídos de un barrio gay de la ciudad de Nueva York. Me estoy refiriendo a Village People. Este grupo musical había sido creado específicamente para atraer al público homosexual al mercado de la música disco. Y sí les funcionó, porque yo cada que voy a una boda o unos 15 años o cualquier tipo de fiesta siempre ponen YMCA en los altavoces y todos nos paramos a bailar la coreografía. Muchas veces este tipo de grupos ya eran grupos que realmente inclusive antes de llegar al estrellato o inclusive de ser concebidos por sus creadores, eran grupos que ya tenían un compendio de canciones listas a su servicio y un ejército de compositores que les tendrían obras las 24/7. Claro que esto motivó a que hubiera una caída en la calidad de las producciones y mucha gente también se empezó a hartar de escuchar el mismo tipo de sonido. En 1979 es un año icónico dentro de la industria musical. Este es el año en el que la música disco finalmente alcanza su punto máximo, pero también es el año en el que va a haber su muerte. En aquella época, en los premios Grammy, la música disco arrasó con todas las nominaciones, al igual que ya lo había estado haciendo en el 77 y en el 78. No obstante, así como un género puede llegar a ser tan popular, también un género puede llegar a ser muy odiado. En Estados Unidos, el malestar se empezó a dar principalmente entre los grupos racistas, xenófobos, homófobos y conservadores. Principalmente porque consideraban que la música disco era una total aberración contra los valores de la sociedad americana. Esto motivó a que hubieran levantamientos y manifestaciones y muchos movimientos que querían abolir por completo la música disco al considerarla música de migrantes, ladrones, delincuentes, homosexuales y gente negra. Surgió el llamado movimiento antidisco. El líder más notable del movimiento era un DJ de una estación de hard rock llamado Steve Dahl. Steve Dahl había sido despedido de su estación de radio cuando esta empezó a transmitir música disco y él se negó porque creía que su estación tenía que transmitir los grandes éxitos de las bandas de rock y no la música de negros y homosexuales como era visto en aquel entonces. Él se reunió con un par de amigos y otros DJs que habían sido expulsados de sus estaciones y organizó en Chicago una gran manifestación durante un medio tiempo de un partido de béisbol en el estadio local, que fue nombrada la Disco Demolition Night, la noche de la demolición de la música disco. Las cosas se salieron de control y prácticamente el evento terminó bastante mal. El partido de béisbol no terminó y tenías ahí una bola de personas bailando como si se tratara de un ritual satánico. En el centro empezaron a lanzar sencillos, álbumes, cintas de cassette, empezaron a lanzar todo aquello que tuviera contenido de música disco al grito de "Disco sucks", el disco apesta. Y claro, no terminó de la mejor manera porque hubo incendios, hubo heridos, creo que hubo 2 muertos y la policía tuvo que intervenir para disolver a toda la manifestación. Luego de los acontecimientos en Chicago, el ambiente musical cambió por completo. Las emisoras de radio empezaron a publicar nuevamente temas de pop y de rock y empezó a surgir otro movimiento, la llamada música New Wave, muy influenciada por el carácter electrónico, pero también por el carácter análogo de la música disco. En Italia y en Europa todavía pervivió el eurodisco y el itarodisco, pero en Estados Unidos bandas como Earth, Wind and Fire o artistas como Donna Summer continuaron haciendo este estilo musical. No obstante, se considera que toda la música que se hizo después de los acontecimientos en Chicago se le llama más bien música post-disco.
Y todavía hubo grandes éxitos dentro de este género, pero el que logró cerrar con broche de oro esta etapa fue en 1982, un joven afroamericano proveniente de una prodigiosa banda de 5 hermanos que había ya triunfado en el pasado y que también había conquistado las emisoras de radio con sus suaves baladas o sus temas de música soul. Creo que todos sabemos a quién me refiero, y me refiero ni más ni menos al rey del pop, Michael Jackson. Finalmente, entre los años 80 y 90, el heredero que quedó de la música disco, producto de la fusión con los ritmos pop, el new wave y el italo disco, fue la música house, que posiblemente, por así decirlo, fue como el nieto de la música disco, y el mismo disco house fue el que dio origen al género contemporáneo conocido como el EDM o música electrónica. Más recientemente, varios artistas han querido traer los ritmos de la música disco, principalmente Bruno Mars con éxitos como Uptown Funk o Treasure, y más recientemente Dua Lipa con Break My Heart, que en realidad eso es new disco, que es más bien una fusión de post disco con italo disco, pero sigue teniendo los mismos elementos: una batería potente, una guitarra funk y las clásicas secciones de cuerdas características de la música disco. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. I couldn't stay away, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling? Este disco marcó un parangón en la industria musical. Ciertamente fue uno de los géneros más populares posiblemente de la historia humana, pero su problema fue que se empezó a estancar en sí misma y se empezó a carcomer con grupos y música prácticamente vacía y de manufactura barata. Lo mismo ocurrió con géneros como el EDM, que entró en una crisis, y posiblemente en algunos años ocurran con los géneros urbanos, que están también empezando a quedar sin ideas. Y bueno, yo espero que este video te haya gustado mucho, que te haya encantado. Si te gustó, por favor danos un like y compártenos con tus amigos. Búscame en mis redes sociales para hacer más grande esta comunidad. Yo soy Jenny Mejía y esto fue Hablemos de. Nos veremos pronto con un nuevo video en el canal. Bye.